Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, que hoy va a estar enfocado en lo que llamamos 5 herramientas fundacionales para la gestión de negocios efectiva. Un poco de introducción acerca de Alto Impacto. Somos una empresa de consultoría que existe desde el año 98 y que actualmente tiene oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Y tenemos proyectos en toda América Latina. Perfecto, veo que hay personas conectadas desde Lima, también de Santiago. Nuestro foco en Alto Impacto es construir lo que llamamos efectividad organizacional sostenible. Nosotros definimos la efectividad organizacional como la capacidad de una organización para responder efectivamente a las expectativas de sus distintos grupos de interés y lo importante es que la organización sea capaz de hacer eso de forma sostenida y sostenible a lo largo del tiempo. Para eso trabajamos en construir ventaja competitiva a través de la instalación de capacidades organizacionales que sean distintivas, o sea, que las organizaciones sean capaces de hacer cosas que sus competidores no son capaces de hacer o no pueden hacer de forma tan efectiva. Y para eso trabajamos fundamentalmente en 3 grandes ámbitos. ¿Cuál es el talento con el que contamos en la organización? ¿Cuál es la cultura que caracteriza a nuestra organización? Y cuáles son las características y las habilidades de los líderes de la organización. Al trabajar en estos 3 ámbitos, podemos ir aumentando la efectividad de la organización y la efectividad de los equipos. Por eso nuestro trabajo está enfocado en ayudar a los líderes, a sus equipos y a las distintas organizaciones a generar de forma consistente beneficios y resultados mayores y mejores para todos sus grupos de interés y, como decía antes, de forma sostenida y sostenible. En términos de dónde nos enfocamos en trabajo, nosotros trabajamos tanto en el inicio de la cadena de valor de la efectividad organizacional, todo lo que sucede antes de que una persona se incorpore a la organización y que fundamentalmente tiene que ver con identificar el potencial, ya sea identificar al talento en donde esté hoy día en el mercado, pero también evaluar o valorizar el talento y las capacidades que tienen las personas para luego realizar un proceso de incorporación a la organización que sea efectivo y que aproveche la contribución que la persona puede realizar. Pero más importante que eso, que sean capaces de transformar las competencias individuales en capacidades colectivas, ya sea a nivel de equipos y a nivel de la organización como un todo, de tal forma de poder impactar los resultados que genera la organización y de generar valor sostenido a lo largo del tiempo. Un poco de información con respecto a mí. Yo estudié originalmente lo que aquí en Chile se llama Ingeniería Comercial o Administración de Empresas. Y luego una serie de estudios posteriores, un diplomado en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana, otro en Liderazgo de la Transformación Organizacional. Y bueno, a estas alturas más de 20 años de experiencia en consultoría de recursos humanos, tanto en ámbitos relacionados con reclutamiento como con selección y con desarrollo organizacional. Y dentro de eso, mucha especialización en temas relacionados con metodologías de diagnóstico, ya sea a nivel individual o a nivel grupal y a nivel de las organizaciones como un todo, lo cual ha implicado tener múltiples certificaciones en distintos modelos y herramientas. El webinar de hoy va a consistir fundamentalmente en una presentación de unos 45 a 50 minutos
y dejaremos algunos minutos para preguntas al final. Ustedes pueden ir igual haciendo preguntas si quieren por la función de Q&A de la plataforma, ojalá, o si no a través del chat. Estamos grabando esta presentación, así que la grabación va a estar disponible para que ustedes la puedan ver nuevamente si les interesa o compartir con otras personas. Como decía antes, pueden enviar preguntas a través de la plataforma. Y realmente les recomendamos varias cosas. Uno es que se puedan desconectar del trabajo lo más posible. Sabemos que no siempre es factible, pero que ojalá se puedan desconectar. Que desconecten celular y otros dispositivos para que se puedan concentrar en compartir y aprender. Desde nuestro lado, realmente nuestro objetivo es compartir nuestra experiencia de más de 20 años en distintas industrias, distintas compañías en toda América Latina, ayudando a los clientes y especialmente a los líderes de las organizaciones con las que trabajamos y a los equipos gerenciales sobre todo, a instalar y mantener distintos sistemas de gestión que sean efectivos, que les permitan tomar las decisiones y movilizar a la organización de tal forma que se aseguren los resultados y que se maximice el valor a largo plazo de la organización. Como decía antes, hay tres grandes componentes de la efectividad organizacional en los que trabajamos y que creemos que toda organización tiene que trabajar. El primero de ellos es el talento con el que cuenta la organización. Este es la materia prima o el insumo básico de cualquier sistema de efectividad organizacional. Y realmente, si no somos capaces de identificar, de atraer y desarrollar al mejor talento o al talento de alto nivel, va a ser muy difícil que construyamos efectividad organizacional. La efectividad de los equipos y de las organizaciones se construye sobre las capacidades de los individuos y por lo tanto, si esas capacidades no están disponibles a nivel individual, es muy difícil que podamos construir mayor efectividad a nivel organizacional y a nivel de los equipos. Sin embargo, todos sabemos que no necesariamente los equipos y las organizaciones que tienen la mayor cantidad de estrellas o que tienen el mayor talento a nivel individual, no necesariamente son los que obtienen los mejores resultados, porque también es importante entender cuál es la cultura o cuál es el ambiente en el cual esas personas se están desempeñando. Hay culturas que llevan a las personas a hacer una mayor contribución, hay culturas que no necesariamente aprovechan la contribución que hacen los distintos colaboradores y por lo tanto, qué tipo de cultura somos capaces de construir y de mantener a lo largo del tiempo es fundamental. Y el tercer elemento que todas las investigaciones y toda la experiencia muestran que es lejos el que tiene mayor influencia en tanto el tipo de talento y la cantidad de talento que somos capaces de atraer como en la cultura que vamos a construir a lo largo del tiempo, es el liderazgo. Simplemente los líderes hacen o deshacen las organizaciones y por lo tanto los líderes influyen en quiénes son las personas que somos capaces de atraer, quiénes son las personas que vamos a mantener en la organización y también influyen en nuestra capacidad para alinear a las personas con los objetivos del negocio. Y ahí es donde realmente hay un rol fundamental de los equipos gerenciales, es decir, del gerente general y de sus reportes directos, para poder generar un ambiente y generar alineación con los objetivos que la organización quiere lograr. Ahora, cuando estamos en el proceso de construir efectividad organizacional, es común que los líderes enfrenten distintos dilemas en el proceso de crecimiento y estos dilemas realmente muchas veces se experimentan como problemas o como desafíos, pero no necesariamente son solamente problemas, sino que también representan oportunidades. Y hay 4 bien específicos que todas las organizaciones enfrentan en su proceso de desarrollo. El primero es cuánto nos vamos a enfocar en lo que llamamos la relevancia externa o específicamente todo lo que sucede de la puerta de la organización hacia afuera.
los líderes tenemos que estar mirando constantemente al mercado y ver qué es lo que sucede con nuestros competidores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con qué es lo que está sucediendo allá afuera en el mercado, y tenemos que construir una oferta de valor que sea relevante para el mercado, para los distintos grupos de interés. Si no somos capaces de construir una oferta de valor que tenga relevancia, no vamos a poder sobrevivir a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo, las organizaciones tienen que construir lo que se llama consistencia interna, que es todo lo que sucede de la puerta de la organización hacia adentro. Cómo estamos organizados, cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestros procedimientos, cuáles son las capacidades que tenemos actualmente, cuánto sentimos que somos parte de un equipo y de una misma organización. Y hay una tensión constante entre la relevancia externa y la consistencia interna. Es común que, por ejemplo, las áreas de venta hagan ofertas que son relevantes para los clientes, pero que pueden presentar ciertos desafíos desde el punto de vista de los procesos o de los sistemas que tenemos establecidos y que requieren ciertos ajustes. Pero esos ajustes no pueden ser constantes, ni eternos, ni pueden estar sucediendo todo el tiempo, porque pueden afectar realmente incluso quienes creemos que somos como organización, qué es lo que somos para el mercado. Entonces siempre hay una tensión entre estos dos elementos, la relevancia externa y la consistencia interna. Otra tensión constante es entre lo que llamamos estabilidad, es decir, aquellas cosas que pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero que no deberían cambiar constantemente. ¿Cuál es la estructura de la organización? ¿Cuáles son los valores de la organización? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la visión? Todos esos aspectos pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero no necesariamente deberían cambiar muy seguido, o las compañías se meten en problemas cuando cambian esos aspectos demasiado seguidos. Y hemos visto organizaciones que demasiado a menudo cambian sus estructuras organizacionales, pasando de estructuras geográficas a estructuras funcionales, a distintos tipos de estructuras, y realmente lo que hacen es generar confusión en la organización. Pero por otro lado está todo lo que llamamos la flexibilidad, cómo nos adaptamos a los clientes, cómo desarrollamos nuevas capacidades, cómo nos vamos convirtiendo en una organización nueva y cómo vamos generando cambios a lo largo del tiempo. Hay una tensión constante entre aquellos aspectos que son no negociables, que no deberían cambiar tan seguido, y aquellos aspectos que sí deberían cambiar mucho más seguido. Una pregunta es, en la relevancia externa, aparte de los clientes, también deberíamos analizar los stakeholders. Sí, por supuesto, deberíamos analizar todos los stakeholders. En general hablamos de los stakeholders externos, porque también hay stakeholders internos como los colaboradores, que son más parte de la consistencia interna. Pero sí, deberíamos mirar todos los stakeholders, todos los grupos de interés, y no solamente los clientes, sino también los proveedores, los accionistas, las comunidades, los distintos grupos de interés que están alrededor de la organización. Otra tensión constante es entre cuánto nosotros vamos a enfocarnos en la visión de futuro, en hacia dónde queremos llevar a la organización, qué es lo que estamos tratando de construir, cómo queremos construir una nueva organización para el futuro, hacia dónde estamos llevando a la organización, versus cuáles son las capacidades actuales de la organización. ¿Qué capacidades somos realmente estamos en condiciones de desplegar y qué resultados somos capaces de producir hoy día? Es común que los líderes de las organizaciones definen visiones de futuro que son muy ambiciosas muchas veces, y al llevar a los planes específicos nos encontramos con que no tenemos la capacidad para ejecutar o convertir esa visión en una realidad, y por lo tanto muchas veces las grandes visiones y los grandes planes se quedan en conceptos y en aspiraciones, y no necesariamente se convierten en resultados concretos ni en capacidades concretas de la organización.
Y por eso que las organizaciones más efectivas son aquellas que definen una visión que representa un esfuerzo, un stretch, se diría en inglés, para la situación actualmente, pero luego van construyendo las capacidades que van acercando a la organización a esa visión de futuro y realizan el proceso de desarrollo de la organización de una manera iterativa que va generando cada vez más capacidad y que va permitiendo construir visiones concretas y reales. Y finalmente, hay una tensión también en cuánto vamos a estimular la innovación y el desarrollo, cuánto vamos a entrar en nuevas líneas de negocio, cuánto vamos a ingresar a nuevos mercados, cuánto vamos a introducir aspectos nuevos de nuestro negocio versus cómo vamos a cuidar la calidad y la eficiencia y realmente la permanencia del negocio. No es poco común, desafortunadamente, que en el proceso de expandirse las organizaciones terminan descuidando su negocio actual, terminan sacrificando la calidad y muchas veces las relaciones con sus clientes actuales y al final no necesariamente logran lo que querían lograr y muchas veces echan a perder el negocio que ya de alguna forma estaba sólido o ya habían logrado. Entonces, todas estas tensiones están presentes constantemente en las organizaciones y si ustedes como líderes de las organizaciones sienten a veces como que están siendo tirados en distintas direcciones, que hay exigencias que pueden ir en múltiples direcciones, eso realmente es una experiencia común, es una experiencia que tienen muchos líderes y es parte del desafío que representa gestionar un negocio en la situación de la mayoría de las organizaciones, donde tenemos que conjugar todos estos aspectos al mismo tiempo para poder generar eficiencia, efectividad y lograr esa efectividad organizacional de una manera que sea sostenible. ¿Qué es lo que hacemos los líderes cuando nos enfrentamos a estas situaciones? Bueno, lanzamos iniciativas que apuntan a asegurar que contamos con el talento idóneo en cada una de las posiciones de la organización. Lanzamos iniciativas como instalar indicadores de gestión. Lanzamos iniciativas como optimizar los recursos, la rentabilidad, como realizar reingeniería de los sistemas. Hacemos definición de cuál es la visión y la estrategia del negocio, o hacemos iniciativas relacionadas con alinear a la organización con los objetivos organizacionales, o por ejemplo, trabajamos en rediseñar los procesos y los procedimientos. Cada una de estas iniciativas en sí puede ser muy buena y puede generar muchos beneficios, pero en realidad muchas veces son como estar lanzando pequeñas piedras a una gran roca que realmente no la vamos a mover si es que no hay un esfuerzo sistemático y concertado para generar mejores resultados. Y por eso que en nuestra experiencia realmente los líderes organizacionales, especialmente los equipos gerenciales, necesitan contar con un sistema integrado de gestión y no con una serie de iniciativas aisladas que pueden tener muy buenas intenciones y pueden generar buenos resultados por sí solas, pero no necesariamente son capaces de movilizar a la organización como un todo. Por eso en nuestra experiencia es fundamental trabajar en simplificar la gestión de las empresas y la toma de decisiones de tal forma de contar con un sistema completo. Y la verdad es que el mejor sistema que hemos encontrado para muchas organizaciones es un sistema que se llama EOS, que es el Sistema Operativo Emprendedor, o en inglés el Entrepreneurial Operating System. Es un sistema que fue creado por una persona que se llama Gino Wickman, que es un empresario, una persona que fue emprendedor desde los 21 años, que ayudó a dar vuelta a la situación de la compañía de su familia, que estaba en una situación económica complicada, y que a través de introducir distintos mecanismos de gestión pudo dar vuelta la situación de la compañía y pudo generar mejores resultados. Incluso terminó
vendiendo la compañía en una transacción muy atractiva. Y luego estuvo trabajando con una serie de emprendedores en encontrar cuál es la ciencia y la práctica de la gestión eficiente de empresas. ¿Qué es lo que hace que una empresa esté bien gestionada, esté gestionada de forma efectiva y eficiente? Gino Wickman trabajó durante 5 años con más de 50 compañías distintas de un montón de industrias diferentes. Y luego ahí ha seguido refinando este sistema con literalmente cientos, a estas alturas miles de empresas de distintas industrias. Y luego reflejó esto en un par de libros, un libro que se llama Tracción, donde presenta todo el sistema operativo emprendedor, y Get a Grip, que es, o Toma el Control, que tiene que ver con el liderazgo de las organizaciones. Y fundamentalmente lo que desarrolló Gino Wickman en EOS es un conjunto de herramientas que son simples y prácticas para que sean utilizadas por el equipo gerencial o el equipo de liderazgo de una organización, es decir, el gerente general, el líder principal o la líder principal y sus reportes directos, para gestionar las organizaciones y asegurar los resultados. EOS está orientado a compañías normalmente entre 10 y 250 colaboradores, a pesar de que hay compañías de mucho mayor tamaño que también lo utilizan. No tanto compañías más pequeñas, porque realmente tienen que tener una cierta estructura y un equipo gerencial para poder instalar EOS. Pero más importante que eso, más importante que el tamaño de la compañía, que las ventas o la cantidad de colaboradores, es que funciona idealmente con compañías que tienen y desean mantener culturas emprendedoras y culturas enfocadas en el crecimiento y en el cambio. Aquellas compañías que están enfocadas en el pasado, que están enfocadas en mantener una posición monopólica u oligopólica, la verdad es que no funciona tan bien este sistema. Es principalmente para las compañías que están enfocadas en crecer, en cambiar y en ser emprendedoras. Como les decía, EOS fue creado por Gino Wickman hace 16 años y actualmente hay más de 80.000 compañías en el mundo que están utilizando EOS para gestionar, y el objetivo es llegar a 100.000 compañías en el corto plazo. Porque EOS permite generar 3 objetivos o lograr 3 objetivos para las organizaciones. Tener una visión clara acerca del futuro, generar tracción de resultados que les permita acercarse a esa visión y crear efectividad organizacional saludable o una relación saludable con los distintos grupos de interés o los distintos stakeholders. El modelo de EOS tiene 6 grandes componentes. Como decía, una de las cosas más atractivas de EOS es que todo está simplificado para que pueda ser implementado incluso en las compañías de menor tamaño. Y el modelo EOS, como decía, tiene 6 grandes componentes. El primero tiene que ver con tener una visión que alinee a todas las personas de la organización con respecto a qué es lo que estamos construyendo y cómo lo vamos a construir. Y ahí hay 8 preguntas específicas que es necesario que todas las personas de la organización respondan y que sea totalmente compartida por todas las personas de la organización cuál es la visión de qué es lo que estamos construyendo y cómo lo vamos a construir. El segundo componente del modelo EOS es el de las personas, que tiene que ver con rodearnos con personas que sean muy capaces, que sean las personas idóneas en los puestos correctos de la organización. Cómo está estructurada nuestra organización y quiénes son las personas que ocupan cada una de las posiciones en la organización. El tercer componente de EOS tiene que ver con los datos o la información, que fundamentalmente tiene que estar relacionado con instalar un cuadro de indicadores y de elementos cuantificables en el negocio que nos permitan introducir una gestión lo más objetiva posible y lo más alejada posible de la emoción o de las opiniones. La emoción es importante, la pasión es importante, pero realmente tenemos que poder ir verificando más allá de las opiniones si es que estamos avanzando en la dirección correcta y con la velocidad que necesitamos. El cuarto componente de EOS es el de los procesos,
donde es fundamental documentar cuál es la forma específica de nuestra organización para generar los resultados y para generar el valor. Esos procesos tienen que ser entendidos por todas las personas de la organización y tienen que ser seguidos por todas esas personas para que podamos generar ese valor de forma sostenida y de forma consistente a lo largo del tiempo. El quinto componente, y este es uno de los más interesantes en mi opinión y mi experiencia, es lo que llamamos el componente de los asuntos, que tiene que ver con identificar y mantener una lista viva de cuáles son todos los desafíos, cuáles son todas las oportunidades que la organización está enfrentando, independiente de que seamos capaces de enfrentarlos hoy día o de resolverlos hoy día o no. El solo hecho de saber que tenemos un desafío y de tenerlo identificado ya es un activo para la organización y obviamente también tener identificadas cuáles son las oportunidades que se nos presentan de tal forma que vayamos atacándolas en la medida que tengamos los recursos disponibles. Pero el solo hecho de que nosotros identifiquemos esos asuntos ya es un activo para la organización y es algo que agrega valor. Y finalmente, el sexto componente de iOS es lo que llamamos tracción, lo cual fundamentalmente tiene que ver con establecer grandes prioridades o lo que dentro del mundo de iOS denominamos rocas, que son las grandes prioridades a corto plazo donde nos vamos a enfocar en los próximos 30 a 90 días, donde nos vamos a enfocar este trimestre y cómo vamos a ir verificando el avance hacia el logro de esas prioridades durante el trimestre, de tal forma que la visión realmente se vaya convirtiendo en resultados concretos y en ir avanzando de forma concreta y específica hacia los resultados que nos van a llevar a esa visión. Cuando logramos que estos 6 componentes funcionen de forma integrada y somos capaces de gestionarlos de forma disciplinada, la generación de resultados casi es inevitable. Por supuesto, requiere un esfuerzo, pero realmente están todos los componentes para que los resultados sucedan de forma lógica, como consecuencia lógica de la gestión de la compañía. Y hay, en nuestra experiencia, hay 5 grandes herramientas que son las herramientas fundacionales de iOS y que son las que nos permiten generar claridad en la organización y permiten a todos los integrantes de la organización entender claramente qué es lo que estamos construyendo y cómo lo deberíamos construir. La primera herramienta es lo que en el mundo de iOS se llama Accountability Chart o el cuadro de rendición de cuentas, el organigrama de rendición de cuentas, que realmente es mucho más que un organigrama tradicional, porque hay muchas organizaciones que realmente, la mayoría de las organizaciones no le ponen suficiente atención a la forma como está organizado el trabajo y cómo se reparten las responsabilidades dentro de la organización. Muchas veces los organigramas están estructurados en base a egos, a personalidades, a miedo muchas veces de qué pasa si esta persona la ponemos en un nivel más alto, en un nivel más bajo, qué es lo que, si yo tengo esta persona que hoy día es parte de la organización, no la puedo bajar de nivel. O sea, una serie de consideraciones que realmente no tienen que ver con cómo se debería organizar el trabajo. Y la pregunta fundamental que tenemos que hacernos constantemente es, si el trabajo pudiera hablar, ¿cómo nos pediría que nos organizáramos? ¿Cuál es la mejor forma en que tenemos que organizarnos para lograr que el trabajo se haga en nuestra organización? Y eso es el accountability chart o el organigrama de rendición de cuentas, que tiene un principio fundamental y es que primero tenemos que pensar en las funciones que se tienen que realizar y las responsabilidades que tiene cada una de esas funciones y después en las personas. Desafortunadamente en muchas organizaciones pensamos primero en personas y dónde podemos ajustar a las personas para que nadie sea afectado,
pero realmente la experiencia muestra que lo mejor que podemos hacer es pensar en las funciones y después en las personas. Y esta es una estructura básica, la estructura más básica que suele tener una organización cuando está en su proceso de desarrollo, es tener a un gerente general o una gerente general. Muchas veces es el propio emprendedor o la emprendedora, que es la persona que tiene que mirar el negocio en su totalidad. Y normalmente hay tres funciones fundamentales que son marketing y ventas, operaciones y administración y finanzas, que incluye la gestión de personas o recursos humanos. Obviamente no estamos sugiriendo que recursos humanos siempre tenga que ir dentro de la función de administración y finanzas. Lo que estamos diciendo es la estructura mínima que necesitan las organizaciones es tener estas tres funciones: marketing y ventas, o comercial, operaciones y administración y finanzas, que es todo lo que tiene que ver con gestionar, administrar la organización. Una vez que nosotros hemos definido cuáles son las funciones clave y especialmente cuáles son las responsabilidades clave de cada una de esas funciones, o sea, la persona que vaya a ocupar la posición de operaciones tiene que entender que su rol es liderar, dirigir y generar responsabilidad en todo su equipo, y por eso que siempre partimos con LDR, que es liderar, dirigir y asegurar responsabilidad, accountability en inglés, y entender que la persona de operaciones, además de liderar, dirigir y asegurar responsabilidad, tiene que asegurar el servicio al cliente, la gestión de los procesos y proveer un servicio de excelencia, por ejemplo. Recién cuando definimos claramente cuáles son las responsabilidades de la posición, deberíamos pensar en quién es la mejor persona para ocupar esa posición. Y no al revés, estas son las personas que tenemos y cómo nos estructuramos, nos organizamos alrededor de esas personas. Y en el proceso de construir una accountability chart, perdón, tengo una pregunta aquí. No sé si entiendo bien, me están preguntando, ¿el aspecto GRC debiera ser staff? No estoy seguro a qué te refieres con GRC. Si quieres clarificarlo, Germán, por favor. Un ejercicio fundamental: gobierno, riesgo y cumplimiento. La verdad es que normalmente en una organización pequeña, eso está dentro de las responsabilidades del gerente general o del emprendedor. En organizaciones mayores puede estar, obviamente puede ser una función por sí sola. Realmente estamos pensando en organizaciones que van creciendo a lo largo del tiempo y obviamente uno puede tener múltiples funciones que le reportan al gerente general. Un ejercicio, como decía, muy importante en el proceso de construir una accountability chart y hacer que sea una herramienta viva, una herramienta que estamos constantemente revisitando y optimizando, es un ejercicio que llamamos delegar y elevar. Porque en la mayoría de las organizaciones hay una tendencia natural hacia la centralización, y especialmente en las organizaciones donde todavía está presente el emprendedor o la emprendedora, es muy común que las decisiones se centralicen en esa persona, porque naturalmente esa es la persona que tiene más historia de la organización, es la persona que tiene la visión de qué es lo que estamos construyendo, y por lo tanto se tienden a centralizar las decisiones en esa persona. Y por lo tanto, una habilidad fundamental de los líderes es definir, si es que queremos llevar a nuestra organización al siguiente nivel de efectividad, es definir cuáles son las funciones que el líder realmente tiene que hacer porque no hay nadie más que pueda hacerlas, y cuáles son las que debe delegar. Y para eso usamos un ejercicio que en iOS se llama delegar y elevar, que tiene que ver con entender cuál es nuestra habilidad única, cuál es la habilidad única o la contribución fundamental de cada una de las personas de la organización. Y es un ejercicio bastante simple, pero muy efectivo, donde
cada una de las personas de la organización, y especialmente los líderes, y especialmente el emprendedor o la emprendedora, el gerente general, debería hacer un listado de todas las actividades que realiza durante la semana y clasificarlas en una de estas 4 cuadrantes, partiendo por el cuadrante de la derecha inferior, que es aquellas cosas que le disgustan y que además no es buena para hacer o que no hace bien, ¿ya? Esas son las primeras tareas que deberíamos delegar, aquellas que no nos gusta hacer y que no hacemos bien. Lo más probable es que hay otra persona dentro de la organización que la va a hacer mejor que nosotros y es muy posible incluso que esa persona lo disfrute. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que las estemos haciendo nosotros. Luego deberíamos mirar aquellas tareas que podemos hacer bien, quizás, pero que igual nos disgustan, que son las de el cuadrante inferior izquierdo, que son tareas que preferiríamos no hacer. De alguna forma hemos aprendido a hacerlas bien, hemos desarrollado ciertos sistemas o ciertos mecanismos para poder hacerlo, pero realmente no nos gustan y por lo tanto también son candidatas a ser delegadas. Luego deberíamos movernos hacia las tareas que están en el cuadrante superior derecho, que son aquellas cosas que nos gusta hacer y que somos buenos para hacer. O sea, que podemos hacer bien y que nos gusta hacer, pero incluso esas deberíamos considerar delegarlas si es que tenemos una persona que sea capaz de hacerlo por lo menos tan bien como nosotros, en algunos casos va a ser mejor, de tal forma que podamos realmente enfocarnos casi exclusivamente en aquellas tareas que nos encanta hacer y que somos excelentes y que no hay nadie más en la organización que pueda hacer. Para la mayoría de los emprendedores, las emprendedoras, eso tiene que ver con la visión a largo plazo, con crear cosas nuevas, con manejar las grandes relaciones con clientes, con proveedores, y las que están más hacia abajo normalmente tienen que ver con trabajos mucho más operacionales. Y por eso que hablamos de delegar y elevar, o sea, delegar todas aquellas tareas que están en los cuadrantes inferiores, de tal forma que nos podamos elevar hacia aquello que hacemos bien y nos gusta, y especialmente aquello que hacemos excelente y que nos encanta, que es donde está nuestra habilidad única. Este ejercicio es un ejercicio que realmente tratamos de hacer constantemente y recomendamos a todos los líderes hacer, porque como decía antes, hay una tendencia natural en las organizaciones a centralizar las decisiones. La segunda herramienta fundacional de iOS es lo que llamamos el cuadro de indicadores. Y esto realmente es un resumen de los indicadores semanales que nosotros deberíamos estar constantemente verificando. Tanto indicadores de volumen como indicadores de eficiencia. ¿Cuáles fueron las ventas totales? ¿Cómo se distribuyó esa venta? ¿Cuál fue el mix de ventas? ¿Cuánta caja tenemos disponible? ¿Cuánto pudimos cobrar? ¿Cuánto tenemos que pagar esta semana? ¿Qué tan eficientes estamos siendo en la producción, en la distribución? La experiencia de iOS es que la mayoría de las organizaciones se pueden gestionar con entre 5 y un máximo de 15 indicadores que nos deberían decir semana a semana cuál es la eficiencia que estamos teniendo. El equipo gerencial debería mirar cuál es el indicador, quién es la persona que es responsable, no solamente el indicador, sino cuál es la meta. O sea, no solamente deberíamos mirar cuánto vendimos la semana pasada, sino cuánto deberíamos haber vendido. Porque a lo mejor vender 100 unidades es espectacular si teníamos que vender 80, pero es pésimo si teníamos que vender 500. Por lo tanto, tenemos que tener no solamente el indicador, sino que tenemos que tener la meta. Y el cuadro de indicadores de iOS está diseñado para que semana a semana vayamos viendo la evolución de esos indicadores durante un trimestre completo o durante 13 semanas. Y por lo tanto podemos identificar rápidamente cuáles son las tendencias que están ocurriendo en cada uno de esos indicadores. Si ustedes se fijan, iOS está diseñado para que pueda ser utilizado literalmente con herramientas de papel y lápiz, que obviamente después se pueden automatizar y se pueden digitalizar, pero lo importante es instalar los principios fundamentales de gestión, de definir
qué es lo que estamos persiguiendo y qué es lo que deberíamos ver en términos de indicadores de actividad semana a semana. No solamente los indicadores de cuánto vamos a vender en el año, sino que entender que la venta del año se construye semana a semana, mes a mes, y que los resultados se van construyendo cada semana y no solamente al final del año. La tercera herramienta fundacional de IOS es lo que llamamos las rocas o las grandes prioridades. Como decía antes, las rocas son las prioridades que tenemos establecidas a corto plazo. Este trimestre, los próximos 30 a 90 días. ¿Cuáles son las prioridades que van a hacer el mejor uso de los recursos que tenemos disponibles? Puede que no tengamos los recursos ideales, puede que no estemos en una situación ideal, y realmente todos sabemos que hoy en día, por ejemplo, no estamos en las situaciones ideales para las organizaciones, pero realmente nunca se dan las situaciones ideales. Siempre hay escasez de recursos, siempre hay obstáculos y siempre hay cosas que podemos hacer con los recursos que tenemos disponibles y con las situaciones que estamos enfrentando. Y por lo tanto, una herramienta fundamental es definir cuáles son las grandes prioridades. Y aquí también siempre definimos 3 a 7 prioridades para el trimestre, para la compañía como un todo y para cada una de las áreas funcionales. O sea, donde dice nombre es la función comercial o ventas y marketing, la función de operaciones, la función de administración y finanzas. ¿Cuáles son las 3 a 7 prioridades, aquellas cosas que no podemos dejar de generar durante este trimestre? Y obviamente esto tiene que ser entendido por todos, no solamente por todos los integrantes del equipo gerencial, sino por todos los integrantes de la organización. La cuarta herramienta es lo que llamamos la reunión nivel 10. ¿Y por qué se llama nivel 10? Simplemente es una razón muy simple. Es, si tú miras la mayoría de las reuniones que hay en las organizaciones y le pones una nota de 1 a 10, ¿cuántas se acercarían a la nota 10? La experiencia, desafortunadamente, de la mayoría de las personas es que muy pocas reuniones se acercan a una evaluación o una nota 10. Entonces, en IOS tenemos una estructura específica, ¿ya? Primero tenemos que definir cada cuánto tiempo nos vamos a reunir para revisar el progreso y para tomar decisiones. Y luego hay una estructura que maximiza la eficiencia y la productividad de las reuniones, ¿ya? Las reuniones nivel 10 tienen una estructura específica. Tienen una estructura donde tenemos una introducción, 5 minutos. Una característica de las reuniones de nivel 10 es que empiezan a tiempo, están programadas para que duren 90 minutos. Empiezan a tiempo, terminan a tiempo y durante esos 90 minutos se consiguen resultados muy concretos. Para eso tenemos una introducción que máximo toma 5 minutos. Revisamos los indicadores solamente para ver si está todo dentro de los rangos que estábamos esperando o si hay algo que está fuera del rango, lo llevamos, lo anotamos para que sea tratado después como un asunto. Revisamos las rocas, es decir, las prioridades, y simplemente queremos saber si es que están lográndose. Alguien me está diciendo que ponga la diapositiva anterior, había un cuadro interesante. El cuadro interesante de la diapositiva anterior es precisamente detallar esta estructura. Podemos compartir con ustedes, obviamente vamos a compartir la grabación, así que lo pueden revisar. Pero como les decía, la reunión nivel 10 parte con segmentos muy simples de 5 minutos donde mencionamos las noticias positivas, revisamos los indicadores, revisamos las rocas, simplemente queremos saber si es que las cosas están dentro de lo esperado o no están dentro de lo esperado. Y si hay noticias específicas de empleados y también si se cumplieron las tareas que se acordaron en la reunión anterior. Eso no debería tomar más de 25 minutos porque el grueso de la reunión nivel 10 debería estar enfocado en la resolución de los asuntos. Asuntos, como decía antes, son desafíos, problemas, obstáculos, pero también son oportunidades que podemos tener. Y podemos tener una lista de 50 asuntos, a lo mejor
en la organización, pero siempre el sistema de iOS exige que trabajemos en priorizar cuáles son los 3 asuntos más importantes, y a veces sucede que en una reunión de 60 minutos solamente podemos resolver un asunto, y eso no es problema. Lo importante es que ese asunto sea entendido y sea resuelto para siempre, y no que vuelva a aparecer después de algún tiempo, como sucede muchas veces en las organizaciones, que cuando levantamos la cabeza o nos juntamos, decimos, oye, pero eso ya lo habíamos hablado antes, y terminamos con que hay un montón de temas que no terminamos de cerrar. Y finalmente, concluir la reunión, donde literalmente una de las cosas que hacemos en la conclusión es ponerle una nota. Cada uno de los integrantes de la reunión le pone una nota de 1 a 10, porque lo que queremos lograr obviamente es ir mejorando la nota de las reuniones en el sentido de ir mejorando la eficiencia de las reuniones y la efectividad. Finalmente, la quinta herramienta. Otra pregunta. Alguien me pregunta, ¿iOS permite capturar información de gestión para el Excel, por ejemplo? Sí, o sea, uno puede apoyar la gestión con Excel o con distintas herramientas. Hay software incluso de gestión, ERP, distintos software. Pero lo importante aquí son los principios fundamentales, de ir revisando el avance, una y otra vez. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo y quiero entrar en la última herramienta, que es la herramienta, en mi opinión, más potente de iOS, que es lo que en inglés se llama el VTO, o el organizador visión-tracción, que es literalmente una herramienta que en 2 páginas nos permite resumir todo lo que estamos queriendo lograr como organización. El organizador visión-tracción son, como decía antes, 2 páginas. La primera página se enfoca en todo lo que tiene que ver con la visión o lo que estamos queriendo construir. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la organización? ¿Cuál es el objetivo para el cual existe esta organización? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Dónde estamos enfocados? ¿Cuál es la meta a 10 años o a largo plazo? ¿Cuál es nuestra estrategia de marketing o nuestra estrategia de mercadeo? ¿Y cuál es el panorama que vemos más probable de aquí a 3 años? La primera página, como decía, tiene que ver con lo que estamos construyendo a mediano y a largo plazo. Y la segunda página es lo que se llama la página de tracción, que es todo lo que estamos construyendo en el corto plazo, que es lo que estamos construyendo durante este año. ¿Cuál es nuestro plan a 1 año y cuáles son las rocas y las prioridades que hemos establecido para este trimestre y cuáles son los asuntos que necesitamos resolver para poder avanzar? ¿Ya? El VTO realmente es una herramienta que permite alinear a todas las personas de la organización. Alinear a las personas de la organización alrededor de qué es lo que estamos construyendo a largo plazo y cómo lo vamos a construir. Y obviamente, al igual que todas las otras herramientas, está diseñado para que sean documentos vivos, que sean actualizados constantemente. Una vez al trimestre nos juntamos y revisamos si la información del VTO necesita ser actualizada, si cada una de las herramientas necesita ser actualizada, y constantemente tenemos que mantener estas herramientas como herramientas vivas. Para eso hay un proceso en el cual que utilizamos para instalar iOS, que parte con una reunión gratuita complementaria de 90 minutos, donde presentamos qué es lo que es iOS, presentamos las herramientas, presentamos el proceso y conocemos más acerca de la organización. Si ambos sentimos que hay espacio para colaborar y para avanzar, programamos lo que llamamos un día de enfoque, que se enfoca en instalar estas mismas herramientas que he presentado ahora
el organigrama de rendición de cuentas, definir rocas o prioridades, establecer el pulso de reuniones con el equipo gerencial y construir el cuadro de indicadores. Y luego programamos 2 talleres de un día cada uno, donde construimos la visión a través de construir el BTO de la organización, y respondemos a las 8 preguntas de los valores medulares, cuál es el enfoque medular de la organización, la meta a 10 años y toda la estructura a largo y a mediano plazo. Una vez que instalamos esos aspectos en una organización, vamos verificando trimestre por trimestre cómo va avanzando la implementación de iOS, y obviamente la idea es tener ciclos de mejora constante y un proceso de planificación anual de 2 días que nos permite realmente construir la visión y qué es lo que la organización quiere lograr en el mediano y largo plazo. Cuando instalamos todo eso, todos estos sistemas, estas herramientas, logramos que toda la gente de la organización tenga una visión compartida, no solamente a nivel de los líderes de la organización, sino realmente con todos los colaboradores, que haya una atracción sostenida, o sea, que haya avances sostenidos y significativos de todos los colaboradores en la misma dirección, y que haya una relación saludable tanto al interior del equipo, de la organización, como con los distintos grupos de interés. Si a ustedes les interesa tener la sesión introductoria gratuita de iOS, o si tienen cualquier pregunta adicional, pueden escribirme por email y estaré encantado. Ricardo también compartió con ustedes información adicional que pueden encontrar a través de nuestro sitio web, pero obviamente si tienen cualquier duda adicional me pueden contactar. Porque nuestro objetivo es, como dice iOS, generar resultados de una forma simple y de una forma que sea real. Finalmente, quiero invitarlos a participar en nuestro próximo seminario virtual, que va a estar enfocado en 8 preguntas claves para construir culturas altamente emprendedoras, donde vamos a hablar de aspectos relacionados con cómo transformar las competencias individuales en capacidades colectivas, cómo construir culturas que mantienen el foco constante en el crecimiento y en el desarrollo, y en 8 preguntas que aseguran la alineación del propósito y los resultados. Ustedes pueden inscribirse en ese seminario virtual a través de nuestra página altoimpacto.com/eventos, y obviamente va a estar disponible a través de streaming igual que este evento. Bien, tenemos algunos minutos todavía para preguntas. Ya han aparecido varias preguntas durante la presentación. No sé si tienen preguntas adicionales. Si no, voy a volver al cuadro que me pidieron que mostrara. Pero si se fijan, es la misma estructura que hablábamos. La reunión de nivel 10 debería ser realizada semanalmente, en nuestra opinión, con el equipo gerencial, en un día y a una hora que está preestablecida, todos los martes a las 10 de la mañana o todos los lunes a las 3 de la tarde, da lo mismo cuando uno lo defina, pero que sea siempre a la misma hora. Y la clave es que la reunión tiene que partir a tiempo, tiene que iniciarse a tiempo y tiene que terminar a tiempo. Y entre medio debería tener esta estructura: 5 minutos para noticias positivas, personales y de negocio, la revisión del cuadro de indicadores, la revisión de las rocas, y simplemente ahí queremos saber si están on track u off track, o sea, si están bien encaminadas o no están bien encaminadas, y noticias y proyectos. Revisar la lista de tareas que habíamos definido la semana anterior, y luego dedicar
la mayor parte del tiempo a resolver asuntos. Bien, no sé si tienen preguntas adicionales. Alguien pregunta si en una organización de 7 personas sería adecuada esta metodología. La verdad es que en nuestra experiencia sí es adecuada. Nosotros la utilizamos en alto impacto y la hemos utilizado desde que éramos bastante menos de 7 personas. La clave aquí es tener la disciplina de hacerse las preguntas y luego vivir de acuerdo a lo que se ha definido de cuáles son las responsabilidades. Pero en nuestra experiencia, todas las organizaciones necesitan un sistema de gestión y específicamente cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos hablando de un sistema que permita tomar las decisiones y asegurar que se implementan las acciones necesarias. Lo importante para iOS es que haya un equipo gerencial o un equipo de líderes, que perfectamente pueden ser 2 o 3 personas, que sean las que tomen las decisiones y que sean personas que tomen decisiones y que se enfoquen en trabajar en base a esas decisiones que han acordado y no trabajar en lo que se les ocurra. Es un sistema, Gino Wickman dice que realmente iOS es un sistema para gestionar la energía humana y se trata de eso, dónde vamos a enfocar nuestra energía, dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Bien, les agradezco nuevamente su participación y su tiempo y obviamente quedamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta adicional que puedan tener. Muchas gracias.